Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones. En esta tarde estamos de vueltas aquí en la casa de nuestro Señor para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Esa es la razón por qué estamos en este lugar, para seguir mejorando cada día. Y vamos a estar hablando hoy día acerca un poquito de lo que nos dice Romanos, y quiero que vayan a su Biblia en esta tarde, a Romanos capítulo 12, un pasaje conocido por muchos, aprendido en algunos casos de memoria. Muchos de ustedes quizás se lo saben. En Romanos capítulo 12, la palabra de Dios nos dice que la carne es débil. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Es débil nuestra carne? Sí, yo creo que por eso hay una lucha constantemente entre nosotros. El hombre nuevo versus el hombre viejo está batallando constantemente. Y es imposible cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Romanos, es imposible que el hombre carnal fuera destruido si solamente, que no se me malinterprete. Muchas veces digo cosas que después la gente me pregunta, estoy confundido. El día miércoles estuve hablando del milenio. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando del milenio. Estamos hablando de escatología el día miércoles y dije algo, pero alguien me dijo, pastor, es que yo entendí esto. No dije eso, sino estaba hablando de otra cosa. Y a veces uno en su mente quiere explicar algo y a veces la gente lo entiende de otra manera, pero le voy a poner el siguiente ejemplo. Yo creo en la salvación a través de Jesucristo y es la única manera de ser salvo. Pero yo una vez que yo tomo una decisión por Cristo y acepto a Cristo en mi corazón, estoy listo. Ya está, para la vida o para la salvación. No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. Porque le damos mucho énfasis a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y que estamos de acuerdo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, y nuevamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros empieza a operar ¿qué cosa? Una nueva naturaleza. ¿Amén? Pero esa nueva naturaleza, por el solo hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, ¿se va a posesionar sobre la antigua naturaleza? ¿Por el solo hecho de tener a Cristo? No, no es así. Por eso cuando gente le dice a veces a otra persona, dice, reciba a Cristo y las cosas van a cambiar. No, no es así. El recibir a Cristo como nuestro Salvador a nosotros nos está dando los pasajes, los tickets para ir a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo tú vas a llegar? ¿Cómo tú vas a proceder en la vida para estar allá en el cielo? ¿Y cómo vas a andar aquí en la tierra? Va a depender mucho del cambio que tú produzcas en tu vida con respecto al nuevo hombre, viejo el antiguo hombre. Porque si tú, siendo una nueva criatura en Cristo, a ti te controla el antiguo hombre, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? ¿Van a haber problemas? ¿Van a haber conflictos? ¿Vamos a caer en pecado constantemente? Pero eso no quiere decir que no eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Pero vamos a batallar mucho más. Y es por eso que el libro de Romanos es uno de los libros que más habla justamente de este tema, que por si acaso para muchos, el libro de Romanos, para muchos teólogos, el libro de Romanos es el resumen del Nuevo Testamento. Todos los temas del Nuevo Testamento están concentrados en Romanos. Por eso siempre, y uno de los libros que más se estudia en teología es Romanos, es el que más se estudia. Y en especial en esta mañana, que digan esta tarde, cuando vemos aquí en Romanos capítulo 12, vamos a encontrar justamente en el versículo 1 una motivación de parte del apóstol Pablo a cada uno de nosotros, a que la única manera, está diciendo el apóstol Pablo, después de ser salvo, ojo con esto, por eso dije, no se confunda con la salvación, la única manera para poder triunfar en la vida después de ser salvo es que renovemos el nuevo hombre. Y renovar el nuevo hombre quiere decir que para renovar ese hombre nuevo que llevo en mí, el apóstol Pablo dijo que teníamos que renovar otra cosa. Y está en el versículo 2. ¿Qué tenemos que renovar? La mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente controla el cuerpo.
Porque en la mente encontramos, ¿sabe qué encontramos en la mente? Encontramos justamente el intelecto, encontramos la voluntad, en la mente encontramos las emociones y en la mente en la mente contiene la conciencia que obviamente va siendo, si en su vida cristiana usted es obediente a la palabra, la conciencia va siendo transformada o renovada por la obra del Espíritu Santo. En un ser humano común y corriente sin ser salvo, su conciencia actúa más que el Espíritu Santo. En el caso de los creyentes, el Espíritu Santo actúa sobre la conciencia. Entonces, el apóstol, vemos ahí en el versículo de Romanos, donde nos dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otros textos la palabra podría decir perfectamente, ¿ha escuchado este texto? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta. Cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ¿saben ustedes que ese texto o ese versículo en realidad está juntando todo el ser? Cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, está hablando de intelecto, está hablando de voluntad, está hablando de conciencia y está hablando de emociones. Porque mis emociones tienen que también estar sujetadas a Dios. Y por eso cuando hablamos de un corazón está hablando de un todo. Pero para poder cambiar yo ese todo se transforme en esa nueva criatura, el apóstol Pablo enfoca, todo eso va a suceder si trabajamos en nuestra mente. Y la única manera de transformar nuestra mente, que va de la mano con las predicaciones que hemos estado viendo, ¿cuál es la única manera que vamos a encontrar para renovar nuestra mente? La palabra de Dios. Inclusive vamos a ver en esta noche que hay muchos textos que son maravillosos en el que sentido de que amplía mucho más la salvación. Porque, por ejemplo, hay textos que van a decir, vosotros fuisteis salvos por la palabra. ¿Y por qué no dice por Cristo? Porque Cristo es la palabra. Por eso, si realmente Cristo va a transformar nuestra manera de ser, necesitamos justamente entonces vivir la palabra de Dios. ¿Usted tiene entendimiento? Entonces eso significa que usted razona. Y el versículo 1 que nos dice que cómo tenemos que pensar en Dios y actuar en Dios, dice racionalmente. Yo no creo en Dios solamente por algo emocional, yo creo en Dios por razones. Y el Señor también a nosotros nos dio una voluntad. ¿Cuál es esa voluntad que usted puede decidir hacer o no hacer, creer o no creer? Pero esa es una voluntad y el Señor dice que con esa voluntad nosotros le alabemos. Y por favor, leamos todos juntos, ¿les parece? Todos juntos Romanos 12:2 para después de esto orar y estar aprendiendo acerca de ser transformados por la renovación de vuestra mente. Anota eso, Lichi. Después me lo pides tú. Transformados por la renovación de vuestra mente. Ese es el título de esta noche. Por favor, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Padre, gracias Dios te damos en esta noche de poder estar aquí y como lo hemos estado conversando ahora, estamos aquí adorándote en todos nuestros sentidos, con toda nuestra mente racional. Te alabamos, te honramos y a veces, Señor, sí, a veces podemos ser emocionales, inclusive no darnos cuenta ni de lo que cantamos. Pero Señor, te pido en este momento, sobre todo cuando se abre la palabra de Dios, que nuestra mente esté totalmente consciente, atenta, para que ella pueda transformar nuestra manera de pensar. Padre mío, bendice a cada uno de los presentes, a nuestros también hermanos que están a la distancia, siguiendo las transmisiones, donde estén, donde se encuentren, tú también puedas llegar con la palabra a ese lugar.
Agradecido Dios por esta noche, bendice la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a encontrar en la Biblia, hay muchos textos que enseñan directa o indirectamente la necesidad de transformación de todas las personas. Y yo no sé si tú has sido transformado. Tú estás transformado, pero no confunda la transformación de la salvación con la transformación de un hijo de Dios. Porque ahí es donde muchas veces gente piensa o comete el error de pensar que yo soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, ya soy una persona nueva. No, no eres una persona nueva. En comillas, por si acaso. Porque para ser una persona nueva deberías actuar como una persona nueva. Para ser una persona nueva deberías decir cosas como persona nueva. Pero muchas veces somos salvos, pero ¿cómo estamos actuando? Como el hombre antiguo. Entonces ahí nace la pregunta, ¿somos realmente nuevos? Yo creo que en esencia lo somos, solo que hay que llevarlo a la práctica. Y vemos ahí cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 12, versículo 2, que vendría diciendo para muchos de nosotros, dice, no os conforméis a este siglo, pero podríamos hablar de no adaptéis a este mundo. Muchos creen, muchas gracias, que lo más importante en esta vida es conformarse, por ejemplo, a la moda. Otros se conforman a la comida. ¿Se ha dado cuenta que ahora todo el mundo casi es vegano? No hay la cosa más fome que existe en el mundo que ser vegano. Pero es moda, po. ¿Es moda? Yo el otro día veía a mi mamá una foto, tiene una foto muy bonita, mi mami con su pelo, hasta el pelo liso, negro. No, más abajo tiene el pelo usted en la foto. Y veía ahí con sus pantalones y así de ancho abajo unas patas de elefante. ¿Alguien usó patas de elefante en su juventud? ¿Por qué usó? Porque usted se conformó a qué cosa? A la moda. Entonces hay gente que se conforma a la moda. Después fue avanzando el mundo y antiguamente los que hacían deporte y cuidaban su físico eran por lo regular físico-culturistas. Eran personas que veíamos como a Rambo, veíamos como al otro, a todos estos que estaban compitiendo, tremendos músculos, y hoy día también se habló de la salud y empezamos a hacer gimnasia, y ahora muchos de ustedes están en zumba, otros, que bueno, ya está pasando de moda, ahora vienen otras cosas, después entró el boxeo, hoy día gimnasio, y así vamos adaptándonos ¿a qué? A la moda. Me acuerdo cuando fuimos a la selva, y algunos de aquí han ido a la selva, ¿saben qué decían los de la selva? Que le llamaban la atención y eran muy bonitas las gorditas. ¿Cuál es la moda en la selva? Ser gordita. ¿Y cuál es la moda aquí en La Serena? También, por si acaso, así que esa es la moda muchas veces. Pero no te conformes a esa moda. Porque el mundo persigue muchas veces, por si acaso, la moda va cambiando constantemente. E inclusive podríamos hablar de la fe, de la moda que algunos generan, entre comillas, Jesucristo en su momento podría haber sido llamado una moda. Jesucristo en él se halló pecado, ¿alguno? ¿Y lo trataron mal? Sí. Y hoy día vemos que el mundo, la sociedad, ¿a quién está castigando? Según la moda, tanto a buenos como a malos. Si usted defiende una posición en cuanto a la creencia de hoy día que hay de la educación de nuestros hijos, ¿quién debería educar a nuestros hijos? ¿El Estado o sus padres? Y usted dice los padres. ¿Y qué te va a decir la moda? No, eso ya anticuado. Entonces hoy día todo el mundo se está adaptando muchas veces a la moda y el mundo persigue, por si acaso, que te presionan para que tú sigas esa razón, que te conformes al pensamiento de ellos. Pero el Señor nos demanda no a conformarnos a la moda ni al mundo, sino mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoy día, y doy gracias a Dios, que vamos a ver mucha Biblia. ¿Le gusta la Biblia? ¿Le gusta leer?
¿Le gusta hartos versículos? Déjeme decirle algo. ¿Sabe cuál es la moda? Las predicaciones hoy día en muchas hablar de un solo versículo y el resto es pura palabrería del expositor. ¿Y sabe a qué venimos a la iglesia? Mientras más Biblia, mejor. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice y nos habla de que como hijos obedientes, ¿qué nos dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra... Yo ignoraba de Cristo. Yo ignoraba de una nueva naturaleza después de ser salvo. Y yo me adaptaba a ese deseo del mundo. Pero hoy día que tú y yo somos hijos de Dios, ojo, que aún así podríamos estar adaptándonos al mundo. Y el Señor nos demanda que como hijos obedientes, ¿y obedientes a qué? A la palabra de Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra ahí en el griego, conformar, es chumastizo, por si acaso para los que les gusta un poquito de griego, que yo dije que a veces es para uno más que para la congregación. Sus chumestizo, si lo buscan por ahí, lo googlean, disculpen, sus chumestizo, que es el concepto justamente de dar la misma figura. Cuando yo hago una réplica, cuando yo busco por si acaso algo y lo hago exactamente igual, ese es el concepto que el escritor Pedro dice, no seas igual, no copies al otro que está igual, tal cual, no tengas esa misma referencia, porque está hablando de un verbo referencial. O sea, ese con este tienen que ser exactamente igual. Y si este muta, ¿qué tiene que hacer este otro? Mutar. Si este es inestable, ¿qué tiene que suceder con el otro? Ser inestable. Entonces, por eso el apóstol nos está diciendo, como hijos obedientes, no seas igual. No os conforméis a los deseos que antes teníais, porque mis deseos antes de ser salvo, e inclusive si yo no he cambiado mi nuevo estilo de vida, posiblemente voy a estar constantemente tratando de volver al que era antes. Antes de usted ser cristiano, ¿era rabioso? ¿Y ahora? También. Pero te voy a decir algo. Si tú haces un análisis de tu vida, te podría decir perfectamente que ahora menos. El problema es cuando somos iguales. Y si somos iguales, el problema, ojo, que lo está diciendo el versículo, es que yo estoy decidiendo conformarme al mismo. ¿Por qué tengo una nueva naturaleza? ¿Tú tienes una nueva naturaleza? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Lo tienes? Tu naturaleza tu naturaleza, la de Cristo, ¿está en ti? Sí, está. Pero si tú no dejas que esta te controle, la antigua se va a posesionar. Por eso habla de no conformarse, no ser la copia del antiguo, sino ser totalmente uno nuevo. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31. Porque el Señor no quería que nosotros nos pareciéramos al mundo, no quería que nos pareciéramos a los modelos del mundo, porque la Biblia nos dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no le disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Todo lo que tú dices, es que me quiero parecer, pasa. Es que todo el mundo lo hace, pasa. Es que yo nací así, pasa. Todo lo que en este mundo hay, pasa. Por eso inclusive la palabra de Dios nos dice que pongamos las cosas, poner la vista en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, pasan, no son eternas. Entonces, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es la apariencia que tú quieres lograr? ¿La del mundo? ¿Cuál es esa apariencia? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Un versículo que ustedes conocen. Ahí está.
El mundo pasa. La palabra pasa ahí es de la palabra chema, del griego chema, que el concepto justamente nos está diciendo que es algo transitorio, no es algo fijo, estable. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Y sabe por qué el mundo pasa? Porque según la palabra de Dios, el mundo no tiene una forma, ¿cómo se podría decir? Está mutando constantemente el mundo. Porque el mundo, cuando ustedes han visto esos abanicos que uno se echa aire, ¿ha visto esos abanicos? Tomen en cuenta, pongan en su mente un abanico. Ya, un abanico. El punto del abanico, todas las tablillas se juntan en un punto. ¿Se ha dado cuenta? Esa unión de todas las tablillas en un punto le podríamos decir el comienzo de la creación, para que tenga una idea. Pero ¿qué pasa a medida que va avanzando el abanico? Se va, la distancia del punto se va alargando, ¿cierto? Hasta que termina un abanico más grande. Es exactamente igual lo que está sucediendo con el mundo. Adán y Eva, en el punto original, ¿cómo eran? ¿Perfecto o imperfecto? Perfecto. Perfecto. Pecaron. Los hijos que vinieron después de Adán y Eva pecaron un poquito más. La generación que vino después pecó otro poquito más. La generación posterior pecó otro poquito más. Y de eso han pasado un par de miles de años y hoy día el abanico está más grande. Y si yo grafico eso para que usted tenga en su mente, entonces, ¿cómo es el mundo? Cada día el mundo se está poniendo peor, porque cada día el pecado ha ido avanzando. Nunca es igual. Y el Señor inclusive dice en la palabra de Dios que en los postreros días, ¿qué va a suceder? Se levantarán falsas doctrinas. En los postreros días dice que entre nosotros, la iglesia de Dios, van a haber grandes conflictos. En los postreros días dice que los hijos se van a rebelar contra sus padres. Ya está sucediendo. Hoy día hablaba con unos hermanos donde me decían hoy día mis hijos me corrigen, mis hijos me llaman la atención. Para los que somos de la generación antigua, olvídense que a mí se me pasó por la mente algún día llamarle la atención a mi papá. ¿Y a ti? ¿Se te ocurrió algún día decirle qué sabís tú? ¿Te imagináis lo hubiera hecho así a tu papá? ¿Te acuerdas tú de esa generación o no? Y hoy día uno lo ve. Y a veces lo vemos, hoy mi hermano, a veces lo vemos en el patio de la iglesia. Vámonos. No, no me voy a ir. Ándate tú. Y yo entro en shock. Y no sé si a usted le pasa, sí, chiquito. Y lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos permitiendo eso? Porque nos estamos adaptando al mundo. Porque el mundo dijo que hay que hablarles despacito. Porque el mundo, no, es que ahora tenemos más ciencia, entonces hay que entenderlo. Mi hermano, el mundo cada día se va poniendo peor. Por eso, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Así que el mundo, por si acaso no tiene una forma estable, está constantemente cambiando. Y realmente es muy insensato de parte de nosotros conformarnos a algo inestable, a algo que no tiene forma. Por eso nos decía, no os conforméis, en Romanos 12, nos decía, no os conforméis a este siglo. Es palabra escrita para ese siglo, pero hay que entenderla para todos nosotros. ¿Y cómo podemos lograr eso? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y el entendimiento en qué? En la Escritura. Palabras dichas cuando todavía no se conocía el Nuevo Testamento. Cuando estas
cartas Pablo está escribiendo, muchos del Nuevo Testamento no tenían información y a la final les está diciendo, pero va a llegar un momento donde van a tener el Evangelio y van a tener que conformarse al Evangelio. Cuando vemos ahí en Romanos capítulo 12, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. La palabra transformaos, que es la palabra metamorfo, con dos al final, metamorfo, o metamorfo, para como lo quiera llamar, es la misma palabra que cuando el Señor dice, y el Señor se transfiguró. ¿Se acuerda que el Señor se transfiguró en el monte? La misma palabra del texto de Marcos y de Lucas es la misma palabra para Romanos 12:2. Tenemos que transfigurarnos. Y la palabra metamorfo, porque su origen, obviamente morfo tiene que ver con cambio y meta tiene que ver con interior. Por eso es una palabra, dice, que de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿La ha escuchado, cierto? ¿Qué animalito sufre metamorfosis? ¿O qué insecto? Algunos dicen, el pastor no es un animal, es un insecto. Bueno, mucha ciencia, pero las mariposas. Las mariposas tienen varios estados de transformación. Pupa, ninfa, y se ponen en un capullo de seda y empieza la metamorfosis, donde de un gusano se empiezan a formar los órganos, pero todo el cambio que los griegos dijeron, el cambio viene desde adentro hacia afuera. Porque, ¿sabe lo que es? Bueno, igual que todos nosotros, pero ¿qué es lo que es una mariposa en su origen? Es baba, es agua. Y de ahí salen hermosas alas. Y el Señor dijo, y ocupó la palabra que describe la metamorfosis para hablar de la transformación y la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio tiene que venir desde adentro hacia afuera. Tenemos que transfigurarnos, se podría decir, desde adentro hacia afuera. Y mire lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Porque el que produce la transformación del nuevo hombre a posesionarse sobre el antiguo hombre no pasa solo porque usted reciba a Cristo como su Salvador. Lo que necesita es justamente vivir lo que predicó el Señor Jesucristo. Ya es salvo por la gracia del Señor Jesucristo. No es un don de ustedes. No es un don que he recibido yo. Por eso que no es un don creado por mí. Es un don dado por Dios. No sé usted, pero la salvación es un regalo de Dios que llega al hombre. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nada, por eso se llama gracia. Y Efesios 2, versículo 8 y 9 nos dice, ¿qué nos dice Efesios? Me encanta. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Pero el regalo de Dios es la salvación. Pero la transformación de nuestra vida y ser similares a Jesucristo es a través de que nosotros empecemos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y vivir el Evangelio. Por eso mire lo que nos dice Lucas capítulo 8, versículo 11. Y es muy cortito, pero lo hemos enseñado. Cuando el Señor Jesucristo habló de la semilla plantada, ¿se acuerda que lo vimos hace un par de semanas? Y cierta semilla cayó sobre la roca, y cierta semilla cayó sobre las espinas, y cierta semilla cayó en el camino y fue hollada por los hombres, vinieron los pájaros y se la comieron, y cierta semilla cayó en buena tierra, la cual germinó y dio a 30, 60 y a 100, dio frutos. En otras palabras, la semilla que cayó en buena tierra se transformó. ¿Y de dónde vino el cambio? Desde la tierra hacia afuera. ¿Y cómo demostró los cambios de adentro hacia afuera? Por sus frutos. ¿Pero qué era lo que realmente caía en la tierra? Porque la tierra simboliza el corazón. El corazón del hombre. ¿Pero qué es la semilla? Entonces, para que yo dé un buen fruto, ¿qué tiene que caer en mi corazón? La palabra. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa? O deme un sinónimo de semilla.
Llamo mami, usted siempre me enseñaba eso. Ahí lo está diciendo el hermano. Simiente. ¿Y qué es lo que es simiente? Es su origen de la palabra simiente. Nacimiento. Es por eso que mi mamá me enseñaba esto, se va a acordar de mi mami. Estaba chico yo, mi mamá decía, hijo, mira, te voy a explicar algo. Vino el papá y puso la semillita en la mamá. ¿Por qué ocupó la palabra semillita? Porque viene de la palabra simiente. Y somos adultos, ¿cierto? Por eso la palabra semen viene de la palabra simiente. Mi mamá me estaba hablando para que yo entendiera, la semillita, pero en otras palabras estaba diciendo la simiente. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace nuevos? La simiente. ¿Y qué es lo que es la simiente? ¿Qué decía el versículo? ¿Qué es lo que es la semilla? La palabra de Dios. Por eso mucha gente se confunde entre la salvación en Cristo. Yo soy salvo por la gracia de Cristo, un don, Él murió por mí. Ok, esa es mi salvación. Pero la posesión del nuevo hombre sobre el antiguo va a ser a través de la semilla, que es la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y me gustó, yo veo de acá de lo que están hablando y ahí el hermano dijo, a lo mejor no se dio cuenta, pero yo alcancé a leer sus labios, dijo, ¿qué es lo que es ayo? Son tutores, son cuidadores de niños. Y el apóstol Pablo dice, aunque yo tenga muchos tutores o muchos papás, muchos cuidadores, tengo un solo papá. Y ese es Jesucristo. Y eso se logra solamente a través de ¿qué dice? ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Entonces, esa nueva criatura en nosotros se va posesionando en base a las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. ¿Cuál era el sinónimo de semilla? Simiente. La semillita, dijo Joan. En Primera de Pedro 1, del 23 al 25, todos juntos, léalo fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. Hermano, la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, siendo renacidos, no de simiente, no de semilla corruptible, no somos renacidos, no somos hijos de Dios por lo que hizo papá y mamá, somos hijos de Dios por lo que hizo Jesucristo. Pero eso se confirma en cada uno de nosotros a través de la simiente o la semilla, ¿qué era la semilla? La palabra de Dios. Y vive, permanece para siempre. Por algo el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas de qué? De Jesucristo, de la salvación. Pero es a través de la palabra de Dios. Entonces la transformación que podemos tener en nuestra mente va a ser a través de qué cosa entonces? A través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere mejorar como persona? Lo va a hacer la Biblia. ¿Usted quiere ser mejor esposo? Lo va a hacer la Biblia. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces la Biblia empieza a trabajar en nuestra mente consciente y a la vez también empieza a obrar en nuestra mente inconsciente.
Porque cada uno de nosotros tenemos dos mentes. En algunos estudios agregan otra, pero para mí a través del griego encontramos justamente dos, que es neus, que es la palabra para una mente consciente, y forema, la mente inconsciente. Estas dos palabras que encontramos en la Biblia, que están en la Biblia, Satanás trabaja en nuestro inconsciente, Dios trabaja en el consciente. La palabra de Dios no trabaja en el inconsciente, trabaja en el consciente. Satanás no trabaja en el consciente, trabaja en el inconsciente. Por eso Satanás nunca va a ser directo con usted y va a ser clarito con usted. Lo vimos en la mañana. ¿Por qué no es clarito? Porque si usted lo analiza con una mente consciente, ¿qué hace usted? Lo desecha rápidamente. Pero si Satanás trabaja en el inconsciente en el cual usted no se da cuenta, usted no se da cuenta del ataque, pero usted refleja los síntomas del ataque de Satanás. ¿No ha dicho alguna vez, yo no quise decir eso? ¿Lo ha dicho? ¿Y por qué lo dijo? Porque obró muchas veces el inconsciente. Y el inconsciente explotó. Y hablamos, decimos cosas que no son. Por eso el Señor nos demanda a transformar nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Es cambiar de forma, porque la palabra metamorfo es de una forma cambiar a otra, pero algo totalmente diferente. Por eso ocupó la palabra. En Mateo capítulo 17, para que se dé cuenta, y los que les gusta estudiar, si usted fuera a Romanos y desglosa el pasaje en griego y va a Mateo 2:17, o que diga Mateo 17:2, entonces usted va a encontrar que las mismas palabras son ocupadas en el mismo texto. Entonces, tanto como Pablo como Mateo están diciendo y ocupando la misma palabra, y se transfiguró, o sea, se cambió en algo totalmente diferente. Está hablando del Señor Jesucristo delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De algo que era, es algo totalmente diferente. O sea, no siguió ni un modelo. Y esa misma palabra es para los que son hijos de Dios, que cuando somos salvos y viene la nueva naturaleza, entonces nosotros tenemos que transfigurarnos en algo totalmente diferente a lo que éramos antes. Y en especial hay dos cosas que la palabra transformaos, que es la palabra, hoy día estoy mucho griego hoy día, ¿cierto? Que es morfe, pero siempre es bueno porque saber un poquito del origen. El concepto morfe está hablando justamente del concepto de hombre, que tiene que ver con un cambio de carácter y conducta. Si yo digo ser un hijo de Dios, tengo que cambiar mi carácter. Si digo ser un hijo de Dios, tengo que cambiar mi conducta. Pero le digo algo, no va a suceder solo. Va a suceder si yo dejo que la palabra de Dios se posesione en mí y empiece yo a hacer lo que dice la Biblia. Entonces mi manera de pensar va a cambiar. Pastores, que siempre se me vienen ideas en mi cabeza. Cambia entonces lo que tenía en tu cabeza y pone la palabra de Dios y empieza a vivirla. Y se va a posesionar la nueva criatura. Esa criatura que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ser. Por eso es interesante que Pablo ocupó, en este caso de Romanos, la misma palabra que están ocupando para el Señor Jesucristo. Y no conformarnos al mundo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Reafirmando simplemente el apóstol Pablo de que esas dos naturalezas están, pero va a llegar un momento donde una va a sucumbir. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1? Porque sabemos. ¿Qué para usted es la palabra porque sabemos? Para mí son palabras que está diciendo el apóstol, diciendo porque aprendimos, porque nos enseñaron, porque Dios dijo, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se está refiriendo con este tabernáculo? Al cuerpo, al que contiene también la naturaleza antigua, se deshiciere, porque obviamente no está muerto, tenemos de Dios, ¿qué dice? Un edificio, una casa, no hecha de manos, no de simiente
corruptible, sino de una incorruptible, una casa hecha no de manos, eterna. ¿Dónde? En los cielos. Por eso tenemos dos naturalezas. ¿Y cuál anda más? ¿Cuál gana? Depende. ¿Y depende de quién? De lo que yo alimento. Mientras usted más coma de algo, va a haber algo. Hace años atrás, andaba con mi señora, fuimos de viaje a un lugar por un tema del ministerio al que yo soy voluntario hace muchos años, y me dieron la posibilidad en esos años de llevar a Carolina, llevar a mi señora, mientras yo tenía reunión, la invitaron a que fuera conmigo, era para que, mire lo que hace la organización, simplemente para que vea que el esposo no va a pasear. ¿Buena idea o no? Porque cuando uno se va de viaje, ¿qué piensa la gente? Hoy debe andar paseando. Hoy el pastor fue a Estados Unidos, debe andar en los outlets. Entonces la organización invita una vez solamente, una sola vez, invita a la señora para que vea en qué está el marido. ¿Amén? ¿Le gustaría o no? Entonces esa vez invitaron a mi señora, mi señora también, pregúntenle a ella. Mi señora dijo, no, ¿y cómo te fue allá en Estados Unidos cuando fuiste con el Lucho? No, me aburrí. ¿Por qué? Mis reuniones empezaban a las 6:30 de la mañana. A veces a las 6 desayunando estábamos teniendo conversaciones con la gente. Hay veces que ni siquiera me iba a almorzar porque uno se encargaba de ir a comprar mientras el resto seguía trabajando. Y para los que, no sé, Anita, que tiene el tema del inglés y todo, si ustedes supieran cómo son los gringos, hermanos, son una máquina de trabajo. Si ellos dicen, vamos a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿saben qué hacen durante esa hora? Trabajar. ¿Saben que no pescan el teléfono y lo guardan y le ponen y lo echan y no lo pescan? ¿Y qué hacemos los chilenos? Ahí estamos. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Y lo digo con vergüenza. Terminaba el día de conferencia y se paraba el que estaba a cargo y decía, antes que se retiren, éramos como, no sé, unas 600 personas, antes que se retiren, por favor, todo esto en inglés, decía, por favor, a los hermanos latinos, mañana lleguen a la hora. Y te digo, vergüenza, vergüenza. Pero, ¿alguno va a decir? Cultura. ¿Sí o no? Y volviendo, voy a volver al viaje por si acaso, pero si yo soy o digo ser una persona en Cristo Jesús, ¿no debería cambiar mi actitud en el trabajo? ¿No debería ser diferente al mundo? ¿No debería ocupar el celular como lo ocupan mis compañeros? En el trabajo me estoy refiriendo. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Porque soy hijo de Dios. Porque en el trabajo, ¿a quién estoy trabajando? Entonces, cuando justamente íbamos allá, mi señora primero que nada se aburrió porque en realidad ella pensaba que iba a salir a pasear conmigo y en realidad nunca tuvimos tiempo para pasear. Ella nomás salía de vez en cuando y andaba por ahí, pero fue muy poquito. Pero yo te digo, el trabajo, todo lo que sucedía, simplemente tenía que ver con dar información a la mente para poder nosotros empezar a ejecutar de esa manera de pensar. Por eso, mi hermano, la religión de Cristo es una religión, si le llamamos religión, ¿sabe lo que significa la palabra religión? Cuando la gente me dice, ¿usted es religioso? Sí, yo soy religioso. Y mucha gente dice, no, yo no soy religioso. ¿Sabe qué es lo que significa religión? Es de una palabra en latín. Reconectado con Dios. ¿Usted se reconectó con Dios cuando fue salvo? Por eso, ¿entiende por qué se le dio la palabra religión? Es una muy bonita palabra, religión, estar conectado con Dios. Pero lamentablemente la asociamos con un poco de fariseísmo. Religioso, esa es otra cosa. Porque el religioso no vive la palabra de Dios.
sino sigue dogmas. Pero somos religión. Por eso la religión de Cristo, ¿cuál era la religión o el concepto de Cristo? Conectarnos para nosotros cambiar, enseñar y predicar el Evangelio. Por eso Cristo en un principio, ¿qué hizo con los 60? Que diga con los 12, los transformó. Después, ¿qué hizo con los 70? Los transformó y también los mandó a predicar. Después, ¿qué hizo con los otros, con los 500 testigos que los seguían? Los mandó a predicar y así ha sido sucesivamente. Pero tiene que ver por un cambio interior. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, los que sufrían persecución, fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas nuevas. Uno podría decir, anunciaban a Cristo. Sí, anunciaban a Cristo para salvación, pero después de alguien ser salvo, ¿qué le anuncio? Porque el Evangelio, cuando hablamos de Evangelio, no solo estamos hablando de la salvación. Después de que ser salvo, ¿qué viene? Necesitamos entonces, después de ser salvo, que somos regenerados por Jesucristo, viene ahora la transformación. Por eso quiero llevarlo a esa posición. Que un cristiano es transformado en su mente y ese es un proceso que va a venir por obra del Evangelio. Pero para que ese proceso inicie necesitamos primeramente ser salvos. Y usted fue salvo, ¿amén o no? Ahora entonces viene la transformación, la renovación y hay veces que nos va a costar muchísimo transformar. Hay veces que áreas las vamos a transformar del cielo a la tierra, ¿amén? ¿Hay alguna área en su vida que cambió rotundamente? Sí, pero hay otras que no. Porque son esas áreas que más cuestan, que tienen que ver a veces con nuestra esencia, que tienen que ver con nuestro carácter. Y es para todos igual y es por eso que uno a veces cae en eso. No es que yo soy así, es que yo soy... pero no, ese es un área donde voy a tener que trabajar y voy a tener que dedicarle tiempo. A lo mejor en esta área no, porque esta área ya la nueva naturaleza se posesionó. Pero ¿y en esta? ¿Qué significa? Voy a tener que poner más palabras y empezar a dedicarle tiempo a esa área a través de la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo vino, si usted se da cuenta, Cristo vino y trajo una nueva enseñanza. Porque la enseñanza que traían los sacerdotes del Antiguo Testamento eran simplemente cambios externos, no cambios internos. No puede comer pan si tiene las manos sucias, externo. ¿Entiende? No pueden mezclar la lana con el lino. No pueden comer marisco. No puede comer un animal de pezuña partida. Puras cosas externas, pero nadie hablaba del corazón. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo a todos esos hombres que decían ser creyentes? Les dijo incircuncisos de corazón. ¿Qué es la palabra incircunciso? Era como usted se hacía un judío o alguien que practicaba el judaísmo y se conformaba un israelita. ¿Y qué les dijo? Ustedes no se han cauterizado o se han circuncidado de su corazón. Siguen teniendo el mismo corazón de antes. Por eso dice la palabra del término latín no circuncidado. Y hay cristianos, comillas, que a veces nosotros como cristianos, hay áreas en nuestra vida que somos unos incircuncisos. No hemos cambiado. Y no queremos cambiar. Pero llega un momento donde usted y yo tenemos que tomar una decisión y tenemos que decir, sí, yo voy a cambiar. Yo no quiero transformarme ni ser como el mundo. Porque si los hombres no se transforman, simplemente, ¿sabes qué? Y aquí entra con un problema teológico para el mundo. Que mucha de la gente, y lo dice la palabra de Dios, mucha gente se va a convertir. ¿A través de qué? A través de nuestro testimonio. ¿Estás entendiendo que si yo no quiero cambiar, va a haber mucha gente que no se va a convertir? Por eso no se trata de ti solamente, se trata de un montón de gente a nuestro alrededor. Por eso el Señor cuando habló de la salvación, habló de un mensaje transformador. Y ese mensaje transformador no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a un montón de gente a nuestro alrededor. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 3.
Respondiendo Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento nuevo justamente tiene que ver con la conversión, pero cuando yo soy salvo, es un nacimiento nuevo, eres alguien totalmente nuevo. Y no puedes, como dice el texto, no puede, ninguna persona que no sea salva, que no cree en Cristo, puede lamentablemente entrar al reino de Dios. Por eso que recién decía, aunque tengas 1000 papás, 10.000 tutores, 10.000 ayos, necesitas solo a uno, no esos 10.000, uno. ¿Y ese uno quién es? Cristo. Y una vez que usted acepta a Cristo, necesitamos ser renacidos. ¿Y cómo somos renacidos? Primera de Pedro 1:23. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos da la posibilidad de renacer y sacar a flote ese nuevo hombre. En Tito capítulo 3, versículo 5. Todos juntos, Tito 3:5. A la 1, a las 2 y a las 3. Nos salvó. ¿Estás entendiendo, hermano, que tú y yo fuimos renacidos, fuimos renovados y que tenemos que posesionarnos en esa renovación? Por eso dice Pablo, no te conformes, no te quedes así tranquilo, no aceptes que así tú eres, que así yo nací, es que yo soy rabioso, así que me voy a morir rabioso. Dios está diciendo, no, tienes que cambiar. Y cuesta, ¿o no? Para algunos se hace fácil, para otros se hace complejo. Pero tiene que ver mucho con el carácter. Y no sé por qué, por lo regular, siempre los más complejos, no entiendo, mi hermano, yo por qué el sentido del humor del Señor. Pero los más porfiados, los más duros, al final terminan siendo pastores. ¿Será el sentido del humor del Señor? Porque yo no me considero y nunca me he considerado alguien para algo importante y no, con tantos defectos, y Dios te haya llamado por el puro don que Él tiene, porque es un don. A veces en el caso de nosotros los pastores, el otro día un hermano me preguntó, pastor, pero ¿cómo usted llegó a ser pastor? ¿Qué? Y yo le dije, no lo sé, Dios me puso en el corazón, Dios me llamó, Dios me guió, aquí estoy. ¿Y por qué? No sé. Hablábamos el otro día, yo te digo, es fácil, ya no voy a seguir hablando de eso, porque mi hermano, la gente no sabe muchas veces lo que significa ser pastor, y sabe que ni yo lo entiendo. A veces, no sé, uno le gustaría ser un hermano, una ovejita más, no, de la ovejita. Ahí, pero no sé por qué. Pero aún así, Dios sigue trabajando en nosotros para hacernos cambiar. Por eso, ¿se ha dado cuenta qué texto yo leo cuando a una persona es bautizada? ¿Cuál? Romanos, capítulo 6. Vamos allá. Este texto, cuando tú te bautizaste en esta iglesia, te lo leyeron, porque siempre lo hemos leído. Desde el día 1 que se inició, a lo mejor tú no te acuerdas, pero el día que te bautizaron en este lugar, tanto el pastor David, si eras del otro tiempo o bajo nuestro tiempo, simplemente te leyeron este pasaje. No hay día, no hay bautismo que yo no haya leído este texto, porque es un texto que hay que entender que lo que es el bautismo en aquel momento está posesionándose a que tenemos una nueva naturaleza. Dice, ¿no sabéis? ¿Qué dice? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire la comparación. Así como Cristo, tú también. Así como Cristo fue sepultado, tú también. Así como el Señor Jesucristo resucitó, así tú también. ¿Qué similitud? O en otras palabras, conformándose a quién? A Cristo. No al mundo, todo a Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con quién? Con Él, ¿en qué? Igual que Él. Somos copia de Cristo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y versículo 6. Ahora que ya nos enteramos de que somos y tenemos que parecernos a Jesucristo, ¿qué dice el versículo 6? Sabiendo esto, y me encanta ese sabiendo esto porque Pablo está tratando de decir, primero tienes que saber esto antes de entender este pasaje. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, tiempo pasado, crucificado juntamente con ¿quién? Con Él. Todos nuestros errores, todos los pecados que tú hoy día cargas, ¿sabes dónde están? En la cruz. Todos de nosotros. Todos están ahí. Por eso dice fueron. Aunque la libertad que no sea ocupada para libertinaje. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos, ¿qué cosa? A la antigua naturaleza, al pecado, porque la antigua naturaleza nos empuja a estar haciendo lo contrario. Colosenses. Vemos Pablo hablando un poco más de lo mismo. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados, dice, con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El mismo poder. Y eso, no sé si a veces nos cuesta tanto entenderlo, que el poder que levantó a Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros. El mismo. Y sabiendo que tenemos ese poder, aún así lo desperdiciamos. Aún así no lo llevo a la práctica. Por eso tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Empezar a pensar como Cristo. Por eso, ¿qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante? Mire lo que nos dice. Efesios 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o la escritura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo que sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es lo que es una palabra corrompida? No son garabatos, son palabras que no edifican. Por si acaso, que hay gente que a veces piensa que por yo no decir ningún garabato estoy hablando bien. No, cualquier palabra que a veces no edifica estamos corrompiéndola. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Eso es no ser como el mundo. Porque el mundo tiene amargura, el mundo tiene enojo, el mundo tiene ira, el mundo grita, el mundo se maldice, en el mundo hay maldad. ¿Y qué nos dice el Señor? No seamos como el mundo. No pueden haber estas cosas dentro de nosotros. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Y aquí está hablando de la naturaleza nueva en Cristo.
Antes es benigno unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Y aquí es para, ahí el Señor nos pegó un palo en la cabeza, ¿cierto? Para mí es un palo donde Dios me está diciendo, ¿y cómo yo lo hice contigo? ¿Por qué tú no lo puedes hacer con el resto? Como Dios también nos perdonó a vosotros. Ok. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Este se lo dejo a ustedes. Colosenses 3:10. Ahora ya. Se da cuenta que lo hemos enseñado otras veces en la congregación. El crecimiento del Evangelio en nosotros siempre va a ser progresivo. No existe un cambio automático. Es imposible que tú seas, desde el momento que seas salvo, cambies así. No se puede. La Biblia lo dice, que se va renovando constantemente. Es por eso que tú después de un año en nuestra iglesia estar escuchando sermones, el otro año vas a ser totalmente diferente. Y es el deseo de Dios. Y en el otro año, después de estar 2 años escuchando evangelio, vas a ser diferente. ¿Por qué? Porque vas renovando constantemente la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. A mí, increíble, yo les digo, a veces no valoramos mucho de lo que las iglesias hacen en general. Es cuando yo converso con algunos hermanos, y no estoy diciendo que nuestra iglesia es ideal, sino que estoy hablando del comentario que recibo de algunos hermanos. Para muchos que se criaron en esta iglesia o llegaron en esta iglesia de cero, que nunca habían escuchado del Evangelio y están aquí, es su iglesia, aman su iglesia, les gusta su iglesia, aprenden en su iglesia. Pero cuando viene gente que ha estado en otra iglesia y llegan a este lugar, y es interesante cuando, miren lo que me han dicho, me dicen, pastor, en 3 meses que llevo aquí, he aprendido lo que no he aprendido en un año donde estuve. El otro día me hizo un comentario y me dijo, pastor, eh, es increíble, me dijo, pero no interesa quién predique, aprendo más que en la otra iglesia que estaba. Porque justamente ese día predicó otra persona, yo no estaba. Y me hizo ese comentario. ¿Sabes qué? Eso es grato, saber que personas están recibiendo un cambio y aprendiendo. Pero como dice el dicho por ahí, y lo dijo el Señor Jesucristo, nadie es profeta en su propia tierra. Y esto es para todos, en general. No, a veces no vemos lo importante y el cambio que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Y no interesa quién esté predicando, la palabra de Dios hace un cambio. Y hay otras personas que han estado en una iglesia y donde no se estudia mucha Biblia. Entonces, si no se estudia mucha Biblia, hay poca renovación del entendimiento. Pero si hay algo que a veces nos falta a nosotros, pasión. Ese es un riesgo. Y se los digo siendo yo alguien que estudia. A veces mientras más Biblia tenemos, menos pasión tenemos. Y usted puede ver cómo personas con muy poca información, para los que han ido a la selva, cómo personas caminan 3 horas y media para escuchar un sermón. ¿Y qué saben de la Biblia ellos? Nada. Pero ¿saben qué tienen? Pasión por aprender. En Mateo capítulo 18, versículo 3. Si realmente nos damos cuenta de que tenemos una nueva naturaleza, el Señor le llamó a aquellos hombres en aquel tiempo y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Ese término o ese contexto del versículo 6 como niño está hablando de un término que se repite en otros versículos que tiene que ver con la malicia de aprender, la malicia de querer saber todo. Lo dije hoy día en la mañana. ¿Qué hacen los niños?
preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quieren respuestas de todo. El Señor les decía a esos hombres que ellos se creían doctores en la ley, saben tanto, y les dijo, tienen que ser como niños, ir a la base y entender que el Evangelio es simple, es práctica. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y sabe qué es lo que da el refrigerio? Lo vimos en la mañana. ¿Qué da el refrigerio? La palabra de Dios, que confiemos en ella. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo dije hace un momento, el que tú aprendas y empieces a vivir la palabra de Dios es testimonio. En Hechos capítulo 14, versículos 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reconociendo que eran igual que ellos, como seres humanos, pero en su nueva naturaleza no eran igual que ellos, tenían a Cristo. En Hechos 26, versículo 18, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, el Señor simplemente quiere que nosotros nos demostremos al mundo, no como el mundo, sino como Cristo, para que el Evangelio llegue, para llegar a ser semejante al Señor. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 14, versículo 9, mire lo que dice, porque cuando nosotros conocemos a Dios, que vino al mundo a través de los anuncios de los profetas, Jesucristo vino a revelarse. Y dice ahí en Juan 14, ¿les dije Primera de Juan? No, Juan 14, versículo 9. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Hermano, Cristo mora en nosotros. Y lo veíamos en la mañana, ¿y por qué no creímos, no confiamos y no nos parecemos más a Jesucristo cada día? Como Cristo demostró al Padre su vida, debemos demostrar a Cristo nuestra vida. El apóstol Pablo, más encima, para hacerlo más sencillo, en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí. No sé si usted podría decir eso. Si fuera de otro lugar, yo me persino, hermano. Con el solo hecho de pensar, ¿sí o no? ¿Usted podría decir que la gente me imite? Pero déjame decirle algo. Sí puede. Cuando tú sirves aquí en la iglesia y pones todo tu esfuerzo, ¿sabes que hay gente que dice, me gustaría ser como él? Cuando ven tu fidelidad, ¿sabes que hay gente que dice, quiero ser como él? Cuando la gente toca aquí todo, yo veo a los niños de repente, hay muchos niños que dicen, oh, yo quiero ser como él. Hay áreas que la gente desea muchas veces ser como uno. Y es el deseo de Dios, pero a veces no nos damos cuenta de que sí se puede si entendemos que tenemos una nueva naturaleza en Jesucristo. Por eso en Juan 17, versículo 21, mire lo que nos dice el texto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué debemos mostrar unidad? ¿Por qué debemos mostrar como iglesia unidad?
¿Por qué yo con mi esposa debo demostrar unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste, dijo. Para que el mundo se convierta a Cristo. ¿Por qué es necesario que nos veamos con otras personas, hermanos del ministerio, como uno? Para que el mundo crea. Hermano, no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y necesita de nosotros, necesita ese cambio de mente. Mi hermano, maravillosamente no soy la misma persona con mi señora. Pero aún así, al ser totalmente diferente en un carácter con otro carácter, no soy igual que mi hermano que canta bonito ahora y que está ahí luciéndose. Y yo no canto igual que tú. Tú cantas quizás mucho más bonito, pero la Biblia me dice somos uno. Él de una manera, yo de otra manera. Pero somos uno. Somos dos personas totalmente diferentes, pero somos uno. ¿Y por qué hay que llegar a esa unidad? Porque hay gente que está buscando de Cristo y te necesita o necesita un modelo. Porque el modelo del mundo, ¿sabes cómo está? Gastado. La gente no quiere ese mundo. A veces creo que la gente no quiere ni observa a un Cristo invisible. Quiere mirar algo visible. Y Dios, sabiendo eso, ¿qué dijo? El que pueda hacer a Cristo visible, ¿sabes quién es? Tú y yo. No yo, tú y yo. Porque no es individual el cristianismo. Somos una iglesia, somos una familia. Y el Señor siempre dijo que dos se abrigan mejor, que dos tienen mejor paga. Y eso es para que otros se conviertan. Y te digo algo, tú te convertiste porque habían otras personas que decidieron unirse para que tú te convirtieras. El Señor en 1 de Pedro 2, versículo 21 dice, pues para este fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Dice el texto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Imitación. En 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, subraye eso a los que les gusta subrayar, somos transformados o metamorfos por medio de nuestro entendimiento. Romanos 12:2, vemos que Pablo está volviendo a repetir, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Romanos 8:29, no lo busque, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y un pasaje ultramente conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último, mire lo que dijo Pablo en Gálatas 4:19. Él se consideraba una nodriza. Es interesante lo que hacen las nodrizas, ¿cierto? Como toman el cuidado de un bebé. Me acuerdo, y lo he contado otras veces, pero lo vuelvo a contar. Yo me acuerdo muchísimo de un niñito que llevaban a nuestra casa. Mi mami se va a acordar. No sé si se acuerda cómo se llamaba el niñito. Mi mamá no me ha escuchado. Mamá está. ¿Se acuerda del niñito que llevaban a la casa para que usted lo cuidara, lo amamantara? ¿Se acuerda cómo se llamaba? No se acuerda. No importa. Sí, sí, por eso yo me acuerdo perfectamente. Por eso yo digo, me acuerdo cuando llegaba ayer vivíamos en Coquimbo, Pablo. Pablo. Me acuerdo que había nacido el, el Yerko, mi hermano, muy chiquitito, y ahí en el barrio donde vivíamos había una situación ahí con un niñito que no tenía cómo alimentarse.
Me acuerdo que no sé cómo se dio, nunca he preguntado eso y tampoco hoy día pregunto, pero mi mamá se ofreció de darle pecho a Pablo. Me acuerdo hasta el día de hoy cuando voy a hacer, como- ya usted me entendió. Me acuerdo Yerko aquí en un lado y después Pablo al otro, todavía me acuerdo. Y eso es una nodriza, alguien que alimentaba con su propia leche a alguien que no era su hijo, para que entienda la idea. El apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas, por si acaso, él ocupó también en Corintios la palabra nodriza, literal, pero aquí en Gálatas dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta él figurativamente también siento lo que siente una mamá cuando nace su hijo, es lo que yo siento por ustedes. No sé si nosotros sentimos lo mismo a veces por otros, por personas que nos miran, nos observan, o a veces el mundo. Por eso, mi hermano, requerimos todos constantemente una transformación en nuestra vida, comenzando con el corazón, que tiene que ver con nuestra mente. No aceptar sustituto, mi hermano. Eh, Cuando a veces nosotros decimos algo como la palabra enmendar, la palabra enmendar tiene que ver con un concepto de reparar o de mejorar. Le digo algo, nuestra vida en Cristo Jesús no fue enmendada o remendada. La palabra del Señor Jesucristo lo que hizo en nosotros nos hizo una nueva criatura. Usted no tiene que mejorar su naturaleza antigua. Usted tiene que eliminar su naturaleza antigua y dejar que la nueva naturaleza se posesione. Por eso la palabra de Dios nos habla, no lo busquen por tiempo, en 1 de Pedro 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a qué cosa, a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es lo que usted haga, es lo que Dios hace en usted. Si usted sirve o ministra, dice el término, usted ministra conforme al poder que Dios da, no a su capacidad. Por eso cuando hablamos, ¿quién se siente capaz de enseñar? ¿Usted cree que yo me siento capaz de pararme aquí y enseñar? Yo no me siento capaz. ¿Pero por qué lo hago? Porque Dios dice que hay que hacerlo, porque es poder de Dios y es para la gloria de Él. ¿Por qué usted sirve en la iglesia? No, usted no sirve para la iglesia, usted está sirviendo para Dios. Toda situación que hagamos, eso está en 1 de Pedro 4:11, por si acaso si alguien lo quiere notar. Toda cosa que yo hable, inclusive si yo hablo algo, lo hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado. ¿Quién es el que tiene que ser glorificado? Dios, nunca el hombre. Por eso, cuando somos alabados o glorificados el hombre, entonces quiere decir que nuestra naturaleza antigua está tomando posesión de la nueva. La posesión nueva en Cristo Jesús no es yo ser glorificado, sino es Cristo ser glorificado. Así que cuando hablamos justamente de la resurrección del Señor Jesucristo, estamos hablando de una completa transformación. Cuando hablamos de un nacimiento de un Hijo de Dios, estamos hablando de una crucifixión. Cuando tú reconociste que eras un pecador y aceptaste a Cristo como tu Salvador, aceptaste que estaba siendo crucificado. En otras palabras, muerta tu naturaleza antigua. Y cuando recibiste la resurrección por creer en Jesucristo, tú tuviste un cambio radical que tiene que ver con una vida nueva. La Biblia lo llamó un vestido nuevo. A eso se refiere con una verdadera conversión. Por eso al final el Señor dijo que por los frutos los conoceremos. ¿Pero los frutos de qué? ¿De la salvación o de la nueva naturaleza? Yo creo que sí.
Porque hay mucha gente que recibe a Cristo, pero nunca lograron desarrollar los frutos. Muchos de ellos quizás van a llegar a la presencia de Dios, pero realmente lo que la Biblia nos demanda es que cambiemos nuestra forma de pensar para que se posesione el nuevo hombre en nosotros. ¿Estás dispuesto a que tu mente se renueve? Depende solamente de ti. La Biblia dice la Escritura, que lo voy a parafrasear, lo que Dios hizo, que diga, lo que tú necesitas que se haga, ya se hizo. Cuando Dios dice que Él produce el querer como el hacer, está diciendo, yo ya hice mi parte por su buena voluntad. Es nuestra decisión. ¿Quiero ser el mismo? ¿Quiero mejorar un poco? ¿Quiero cambiar rotundamente? Esa es una conversación que tengo con mi tutor. ¿Quién es mi tutor? ¿Quién es tu tutor? Lo dijo la palabra recién. Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, mi Señor, por tu palabra. Gracias Dios por en esta noche poder entender un poquito más acerca de la renovación de la mente. Como decíamos, es progresiva, nos falta mucho. Hay áreas que necesitamos conquistar y tenemos todas las herramientas en la nueva naturaleza. Sé, mi Señor, también, y lo hemos hablado, Padre, que Satanás es tan astuto. Engañó a Eva, engaña a cuánta gente, nos engaña a nosotros. Pero damos gracias que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como guía para a través de la palabra posesionarnos como hijos de Dios. Yo sé, mi Señor, que a veces el mundo nos atrae, la forma que el mundo nos plantea cosas, a veces deseamos muchas cosas del mundo. El Señor nos habló en la palabra de Dios que a veces los deleites del mundo, los placeres del mundo, lo que el mundo hoy día quiere y tiene, a veces también los hijos de Dios también queremos y queremos alcanzar lo mismo que el mundo. Pero al final el resultado muchas veces, y se va a notar que va a ser en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Dios, tenemos una mente muy consciente y racional de poder leer estos pasajes y dejar muchas veces nuestra emoción de lado, muchas veces nuestros sentimientos de lado, porque si lo hacemos es quiere decir que la naturaleza en Cristo se está posesionando sobre la antigua. Así que mi Señor, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a través de la palabra, ayuda a cada persona que está en este lugar, los que enseñan en maestro de escuela dominical, los que discipulan a otros, los que predican, cada uno de ellos, todo el que enseña en diferentes cosas aquí en la iglesia de Dios, sea ocupado para que hable de la palabra, pero en especial nosotros podamos ir mostrando en nosotros que cuesta una nueva naturaleza posesionada sobre la antigua. Y a veces, Dios, te pido perdón porque a veces confiamos que tanto tiempo, tantos años de conocimiento es suficiente, siendo de que la renovación es todos los días y es progresiva. No nos has llevado y no has venido todavía a esta tierra, Señor, porque todavía necesitamos seguir mejorando. Pero va a llegar un día donde venga y el tiempo de lo que debíamos hacer y podíamos hacer va a ser hasta ese punto. Mientras tanto, ayúdanos a que podamos ser transformados por la palabra de Dios y trabajar en nosotros. Nos falta cambiar el carácter, mi hermano, entonces tienes que dejar que la naturaleza nueva te posesione y te lleve a ese pensamiento. Que mi Señor simplemente obra en el corazón de cada uno de mis hermanos y nos estés transformando a través de la palabra. No a través de nuestros ideales, no a través del concepto humano, sino que sea tu palabra, Dios. Obra en nuestras familias, en nuestros hogares, y que también podamos unirnos, tanto en nuestro matrimonio, nuestra familia, entre hermanos, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita conocer a Cristo, y es a través de ti. Bendice Dios esta noche, bendice a mis hermanos. Gracias por este domingo que hemos tenido en este lugar, donde tu palabra nos desafía a cada uno. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo.